Amigos y hermanos, buenos días, muy bienvenidos a Conectados con el Cielo, muy bienvenidos a nuestro estudio diario de la Palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración y así que nuestro Dios pueda bendecir el estudio de este día. Padre, gracias te damos porque nos das un día más, nos das un nuevo día, Señor, de vida, un nuevo día para reivindicarnos contigo, para ponernos a cuentas, una nueva oportunidad, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estamos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Y queremos, Señor, estudiar tu palabra, pero no queremos hacerlo con nuestra propia interpretación. Queremos que tu Espíritu Santo pueda darnos la sabiduría, que tu Espíritu Santo pueda instruirnos y pueda guiarnos en este estudio. Acompáñanos, oh Dios, bendice a mi hermano que está ahí al otro lado, Señor, escuchando este estudio. Bendícelo, Señor, en sus problemas, en sus necesidades, Padre. Lo ponemos en tus manos, oh Dios, y cada uno de nuestros problemas, Padre, para que tú puedas obrar de acuerdo a tu voluntad. Eh, Perdónanos, Señor, si en algo nos equivocamos, somos humanos, pero queremos pedirte perdón en este momento y que tu gracia, que tu misericordia pues pueda alcanzarnos, Señor, y que el estudio pueda ser de provecho en este día. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y llegamos ya al día miércoles. El Éxodo, viaje a la tierra prometida, es el estudio para este trimestre. Ya llegamos a la lección número 10, la semana número 10. Qué rápido pasa el tiempo, el pacto y el modelo. Ese es el título de esta semana. Y hoy, miércoles 3 de septiembre, el tema es En medio de su pueblo. Muy interesante cómo Dios llevó a cabo todo ese plan de salvación para el pueblo de Israel, todo ese plan para liberarlos de la esclavitud. Dios demostró que es más fuerte y poderoso que cualquier otro Dios que pudiera existir, que pudieran tener los egipcios en ese momento. Y de esa manera sacó al pueblo de Egipto. Les entregó sus mandamientos, como ya hemos estudiado, para que conocieran cuál era la voluntad de Él. Les entregó el código del pacto para que supieran cómo iban a poder cumplir, a poder vivir con los 10 mandamientos. De esta manera, les estaba enseñando cómo tenían que vivir como un pueblo diferente a los demás. De esta manera, Dios les estaba enseñando cómo tenían que convivir también entre ellos y especialmente o principalmente también cómo tenía que ser su obediencia o su adoración a Jehová. Todo eso les enseñó Dios a través de la ley y el código del pacto, que es lo que estudiamos en las semanas anteriores. Los israelitas tenían que cambiar su mentalidad, ¿verdad? De que ya no eran esclavos, que ahora eran un pueblo santo, una nación santa que Dios había elegido para dar testimonio a los demás pueblos, a las demás naciones. Tenían que dar testimonio del amor y la justicia de Dios principalmente. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de atraerlos hacia Dios. Ese era el objetivo de esta nación, de ese pueblo, del pueblo de Israel. Y estudiamos la única manera que la única manera, durante esta semana estudiamos también que la única manera de lograrlo es teniendo una relación íntima con Dios. La pregunta que surge entonces, a estas alturas de este proceso que lleva Dios con el pueblo de Israel, donde los está preparando para que sean su pueblo, la pregunta que surge es, ¿cómo podía Dios tener una relación íntima con su pueblo? ¿Cómo podía Dios estar relacionado con su pueblo? Y ese es el tema de hoy. Dios en medio de su pueblo. Pero ¿cómo podía suceder eso? ¿Verdad? Leamos lo que Dios hizo para habitar en medio de su pueblo. Eso está en el libro de Éxodo.
Allí en Éxodo encontramos el texto para el estudio de hoy. Vamos a ver cómo Dios hizo para poder habitar en medio de su pueblo. Éxodo 25, 1 al 9. Dice de la siguiente manera: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Le estaba pidiendo una ofrenda a los hijos de Israel. ¿Qué era lo que les estaba pidiendo? Bueno, dice: De todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y el versículo 8 dice: Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo. Eso es lo que iban a construir. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Esa fue la instrucción, la indicación que Dios le dio a Moisés. Veamos primero qué fue lo que Dios le pidió al pueblo. Le pidió una ofrenda conforme a su voluntad, dice, ¿verdad? De corazón la tenían que dar. Que vengan y traigan piedras preciosas: oro, plata, pieles, madera, etcétera, ¿verdad? Piedras preciosas, todo eso, para hacer el tabernáculo, conforme al modelo que Dios le iba a presentar a Moisés. Y en ese tabernáculo, dijo Jehová, habitaré en medio de ellos. En medio de ese tabernáculo iba a habitar Dios con su pueblo. Eh, Quiero mencionar algo acá, y es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Porque siempre tenemos que aclarar y dejar claro que la Biblia nunca se va a contradecir, no se contradice en ningún momento, aunque así pareciera, pero no se está contradiciendo. ¿Por qué digo esto? Porque si leemos, o si ya hemos leído Hechos 7, 47 al 50, nos damos cuenta que ahí Esteban usó palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías escribió en el capítulo 66, 1 al 2, escribió Isaías, y Esteban las retomó en Hechos capítulo 7. Y dice Isaías 66, 1 al 2: Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Preguntaba Jehová. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Entonces ahí estamos viendo, eh, el cielo es mi trono, dice, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? Eh, ¿Cómo es el asunto entonces? Pareciera que hay una contradicción, ¿verdad? Aparentemente hay una contradicción en esto, porque si a Moisés le estaba diciendo que quería habitar en medio de ellos, ¿por qué Isaías después escribió que el cielo es su trono y que dónde está la casa que me habéis de construir, de edificar, ¿verdad? Primero veamos lo que Dios había estado todo el tiempo con el pueblo de Israel. No es que Dios, cuando le dijo que quería habitar en medio de ellos, no es que Dios no había estado con ellos. Dios había estado con el pueblo de Israel desde las plagas en Egipto, cuando el ejército de Egipto también siguió a los israelitas en la columna de fuego, en la nube, durante los días que caminaron por el desierto. Ahí estaba Dios. Cuando el mar rojo se abrió, ahí estaba Dios. Siempre Dios estuvo con su pueblo. De eso no hay duda. No tenemos que dudar de eso en ningún momento. Y ahora, en el monte Sinaí, Dios le dice
a su pueblo que Él quiere habitar en medio de ellos. Y les pide para eso que hagan un santuario, ¿verdad? Pero no es el tema del santuario, sino que es el hecho de que Dios quería habitar con ellos. Pero también vamos a dejar claro que Dios no necesita un santuario para estar con su pueblo. Ya leímos eh, la aparente contradicción, ¿verdad? Pero aquí estamos aclarando que no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Porque tenemos que dejar claro que Dios no necesita un santuario para estar con su pueblo, no necesita dónde vivir, sino que todo lo contrario, son los seres humanos los que necesitamos cosas que podamos ver, cosas tangibles para nosotros poder entender los planes de Dios. Así es el ser humano. Necesitamos ver, necesitamos tocar para poder creer, para poder entender los planes de Dios. Y como dijimos, Dios no necesita un lugar donde vivir. Dios quería que el pueblo tuviera la seguridad de que Él iba a estar ahí con ellos. Y así sucedió realmente, ¿verdad? Cuando construyeron el tabernáculo. Recordemos que la columna de fuego y la nube se manifestaban ahí en el santuario. Ahí se manifestaba la nube. Acordémonos que allí Moisés hablaba con Jehová en el tabernáculo. Allí estaba la Chequiná, ¿verdad? Yo sé que ya lo hemos escuchado. Y la Chequiná es la presencia de Dios y ahí estaba en el tabernáculo. Y eso debía darle la seguridad al pueblo de que Dios estaba allí con ellos. Además de todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Ya dejamos claro que no hay ninguna contradicción y ya que hemos hablado todo esto, ¿verdad? El santuario era un lugar que tenía otros propósitos y era mostrar toda la obra que Dios iba a hacer a través de Jesucristo y la que está haciendo hoy en el reino de los cielos, presentando el santuario celestial. Aunque no es este el tema de hoy, mis queridos hermanos, pero hay que mencionarlo, aunque sea un poco, ¿verdad? No es el tema de hoy, pero vale la pena mencionar que el santuario y todos los servicios que se hacían en ese lugar estaban apuntando a Jesús, estaban apuntando al Cordero de Dios y nos estaban presentando el plan de salvación. Por eso, cuando Jesús vino y murió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo del templo se desgarró y todos los servicios que se hacían ahí en el santuario, desde ese momento ya no eran necesarios, porque ya se había cumplido todo en Jesús. Todo eso que era un simbolismo y que apuntaba a Jesús, cuando Jesús murió y Jesús resucitó, entonces dejó ya no tenía sentido. Ya no era necesario seguir realizando esos sacrificios o esos servicios que se hacían ahí en el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo se había cumplido ya en Jesús. Elena de White escribe en El deseado de todas las gentes, página 15. Así, y con esto voy a entrar a la última parte, porque también es importante mencionarlo. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en Juan 1:14. Desde que Jesús vino, continúa diciendo el texto, desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. En Manuel es Dios con nosotros. Bonito texto de Elena de White que nos amplía un poco más esto sobre el santuario.
Por último, o sobre el hecho de que Dios quería morar con nosotros, quería estar con cada uno, con su pueblo, quería estar en medio de ellos. Entonces, por último, resumiendo, Dios quería habitar con su pueblo y morar en el santuario, en el tabernáculo, en el templo. Y todo esto también es simbólico. Lo podemos simbolizar. ¿De qué manera? Recordemos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y en este templo, que es nuestro cuerpo, Dios también quiere morar. Dios también quiere estar en medio de nuestra vida, en medio de tu vida, dentro de tu corazón, en tu cuerpo. Dios quiere morar contigo. Por eso es que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque y así como Dios quería habitar con los israelitas en el tabernáculo, Dios quiere habitar con nosotros en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Y como dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Vas a permitir que Jesús entre y cene contigo? ¿Vas a permitir que Jesús more en tu corazón? ¿Vas a permitir que Jesús viva a tu lado, contigo, que more en tu templo? Solamente deseo y espero que tu respuesta sea un sí y permitas que Dios esté a tu lado siempre hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.